Buenas tardes a todos, qué placer estar aquí. Es una bendición. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Hebreos. Nos quedamos hace 15 días, la semana pasada tuvimos la bendición de tener Pastor Milton con nosotros y paramos un poquito, pero comenzamos este estudio de Hebreos ya hace unos meses atrás y estamos ahorita aprendiendo lo que son los rudimentos en Cristo. El primer rudimento que aprendimos, ¿cuál era? Arrepentimiento de obras muertas. Mire, quiero comenzar leyendo en el libro de Hebreos, antes de comenzar para que se recuerden. Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez en el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad no lo permite. Hablamos de 6 fundamentos, ¿ok? 6 fundamentos. La semana pasada comenzamos con el primer, hace 15 días, perdón. Comenzamos con el primer fundamento, que es arrepentimiento de obras muertas. Hoy vamos a hablar acerca de fe en Dios. Y nomás haciendo un recordamiento, recordatorio. Quería ver si estaban atentos. Haciendo un recordatorio de lo que es arrepentimiento. Hablamos que la traducción más correcta, el ejemplo más correcto de arrepentimiento es que vamos en una dirección y volteamos en una dirección opuesta hacia donde íbamos, porque íbamos hacia un pecado y volteamos, nos arrepentimos. Arrepentimiento no tiene nada que ver con sentimientos, acuérdense. Arrepentimiento no tiene nada que ver con sentimientos. Es igual que el amor, es igual que el perdón. ¿Es una qué? Es una decisión. Hay gente que dice, les ponía el ejemplo, ¿verdad? Aquella persona que llega, ay, me siento bien mal. Diciendo, ¿por qué te sientes bien mal? No, es que me puse el viernes una guarapeta y luego pues ofendí a mi esposa, hasta le puse 2 o 3 cachetadas guajoloteras y ¿cómo te sientes? No, me siento muy mal, muy mal, muy mal. Ay. Y la semana que viene te lo vuelves a encontrar y ¿cómo andas? No, terrible, terrible. ¿Por qué? Pues me puse otra guarapeta. Y semana tras semana, tras semana, tras semana es lo mismo. ¿Por qué? Porque el sentimiento que él tiene simplemente se conoce como ¿qué? ¿Es un qué? Remordimiento. Pero siguió caminando lo mismo, siguió haciendo lo mismo, no hubo un cambio. Porque arrepentimiento es un cambio de rumbo. Porque me doy cuenta que iba hacia el pecado. El pecado, la palabra pecado en el griego significa errar al blanco. O sea, iba caminando equivocadamente, pero me doy cuenta que es lo que estaba haciendo y camino en una dirección contraria. ¿Por qué? Porque sé que el pecado me va a llevar ¿a dónde? A la muerte. Eso, es el copastor de la iglesia. Muy bien. Entonces hoy vamos a aprender el segundo rudimento, que es fe en Dios. Y ahora, ¿qué es la fe bíblicamente? Quiero que leamos, y este es un versículo que como cristianos nos lo tenemos que aprender, ¿ok? Este es un versículo como cristianos que nos lo tenemos que aprender. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira, ¿qué significa esa palabra certeza? ¿Qué es certeza? Estar seguro completamente. ¿Verdad? Seguro completamente. Es la certeza. Convicción, ¿qué es? Estar convencido es que no me muevo. Sé que va a suceder esto. ¿Por qué? Porque sé, estoy seguro, estoy convencido completamente. La fe dice que es una certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que estamos esperando? Nuestra esperanza, ¿dónde está puesta? En Jesús. Esto me encanta. Yo sé que la mayoría no tienen sus guías y no hice nuevas, pero la próxima semana les damos una nueva para que
Quiero que apunten porque eso es importante que lo recordemos. Pero mira, aquí hay dos cosas muy importantes, dos palabras importantes: certeza y convicción. La certeza está depositada en algo que se llama esperanza. Y esa esperanza no está puesta en cualquier cosa. Nuestra esperanza está puesta en Dios totalmente. Porque si mi esperanza no está puesta en Dios, estoy esperando algo que puede cambiar en cualquier momento. ¿Ok? En cualquier momento. Mi convicción está puesta en una promesa que Dios nos ha dado. ¿Cuál es esa promesa? Que vamos a tener vida eterna. Voy a perder el jale muy rápido. Nuestra convicción está puesta en una promesa de la vida eterna. Mire, tenemos que entender una cosa. Todas las personas somos personas de fe, ¿ok? Hay personas que dicen que se consideran ateos, no, dicen, yo soy ateo, yo no creo nada. Aún esas personas tienen fe en algo que ellos creen. Y se lo voy a poner de una manera práctica. A lo mejor no todos lo van a entender, sobre todo los más jóvenes, no, pero nosotros, ya que ya andamos ahí entre el cuarto y quinto piso hacia arriba, que algún día anduvimos en un camión. ¿Cuántos se subieron a un camión urbano? Cuando te subías al camión urbano, pues tú eres riquillo, ¿qué tal? Pero nosotros, los normales, los terrenales, nos subíamos al camión, ¿cierto? Cuando te subías al camión, tú tenías fe que el chofer te iba a llevar a tu destino. Y que me iba a chocar, ¿verdad? Ahora, déjame te hago una pregunta. La gran mayoría de nosotros no conocíamos al chofer, ¿cierto? No sabíamos si estaba drogado, no sabíamos si la noche anterior se había puesto una muy buena, no sabíamos cómo estaba. Pero teníamos una fe que nos iba a llevar al destino al que nos subimos, ¿cierto? Todas las personas tienen fe en algo. Ahora, la clave del rudimento, acuérdense que el rudimento estamos hablando del fundamento donde comenzamos a construir. Si el fundamento no está correcto, ¿qué pasa? Se cae lo que construyas. ¿Ok? Entonces dijimos que el primer rudimento es arrepentimiento de obras muertas y luego dice fe. Pero no nomás dice fe, ¿qué dice fe? En Dios. Fe en Dios. La clave es que nuestra fe tiene que estar fundamentada en Dios. Si nuestra fe no está fundamentada en Dios, tenemos un fundamento que se va a caer. Si nuestra fe está fundamentada en lo que podemos hacer, en nuestros estudios, hay personas que dicen, yo tengo una licenciatura en teología, o tengo un doctorado en teología, tengo un PhD en teología, ¿eso te puede salvar? No, te hace una persona inteligente con conocimiento, pero no te va a salvar. Es que yo voy a tal iglesia, yo vengo de tal ciudad, mi nombre es de tal X persona, tengo tanto dinero en el banco. Tenemos fundamentado muchas veces nuestra fe en una confianza terrenal, en una confianza que se puede desmoronar en cualquier momento. En los años 60, 70 hubo un desplome económico. Se dice que el 85% de los inversionistas más millonarios que existían se volaron la cabeza y se suicidaron, muchos de ellos, porque perdieron todo. De la noche a la mañana, de tener millones y millones y millones, la bolsa cae de una manera impresionante y se quedan sin nada. Y muchos de ellos optaron por suicidarse porque su confianza estaba en lo terrenal. Entonces, nuestra fe, lo que nos está enseñando aquí el libro de Hebreos, es que nuestra fe tiene que estar fundamentada en Dios. Eso se llama la doctrina de la fe en Dios. Romanos capítulo 10. Fíjate, este versículo es impresionante. Dice Romanos 10, 8 al 10, dice, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y este es el mensaje,
Es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Aquí en este versículo está encerrado completamente la doctrina de la fe, la doctrina de Cristo, donde estamos fundamentados nosotros. Nuestro fundamento no está en una iglesia, nuestro fundamento está en Cristo. Miren, en Dios sí. La doctrina de la fe son tres cosas. Número uno, está basado en la muerte de Jesucristo. Creemos que Jesucristo murió. Número dos, creemos que Jesucristo resucitó, perdón. Y número tres, es que lo voy a hacer en inglés. Creemos que Él nos ha dado una vida eterna. Este verso nos decía ahorita, mi fe no está, mi salvación no está en que yo ya hice una oración. ¿Se fijaron? ¿Me lo pones otra vez? Fíjense lo que dice, porque esa es una enseñanza equivocada que muchas veces nosotros como pastores nos equivocamos en decir, ándale, haz una oración, ya con una oración que hagas ya la hiciste. No. La Biblia te dice, pues es por, ¿qué dice aquí? Repite conmigo, ¿qué dice? Creer en tu corazón. Es la fe que depositaste en Dios. Primero crees antes de confesar. Crees. Es la fe. ¿Por qué? Estás convencido que solamente a través de Jesucristo, y por eso lo confiesas. Te amo, te declaro mi Señor, acéptame como tu hijo. Es cuando deposito mi fe totalmente en Él. Es la doctrina en que yo creo que Jesús vino al mundo, murió en una cruz por mí, por mis pecados, resucitó al tercer día, ha subido al cielo para darme vida eterna. Esa es mi fe. La fe no está puesta en ninguna persona más que en Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Jesucristo solamente que tenemos que entender eso. Ahora miren, quiero que entendamos esto. Tenemos que entender, cuando hablamos de fe, de una manera académica, la fe viene en dos presentaciones. Y se me olvidó, me iba a traer algo y se me olvidó completamente. Pero primero, imagínense ahorita que tengo aquí una manzana. Como cantaba había un amigo que cantaba, manzana dulce fue la que le dio Eva Dan. Pero no era cierta manzana, pero imagínense una manzana, el fruto que le gusta. ¿Cuál fruto le gusta? Sí. El plátano. Ah, ¿a ti cuál te gusta? Mango. Manzana. Imagínese la fruta que a usted le gusta, ¿okay? Manzana, plátano, mango, pera, sandía, durazno, el que sea, el que a ti te guste. Este lado tenemos la fruta, ¿ok? Pero de este lado, imagínese que este es un regalo, ¿ok? Ahora se me los voy a explicar. La fe viene en dos presentaciones. Número uno, como un fruto, y ahorita lo vamos a ver. Y número dos, como un don. ¿Okay? Por eso le dije como un regalo. Para que no los pierda, déjenme se los explico. Tenemos que entender uno. Cuando hablamos de la fe como fruto, tenemos que entender, espérenme, que me brinqué. Cuando hablamos de la fe como fruto, es lo que resulta de poner nuestra confianza en Dios. Es el resultado que recibimos del fruto del Espíritu Santo que comienza a trabajar en nuestra vida. Te voy a poner el ejemplo, cambio, no voy a decir nada malo. De malo nomás de Elvis, a ti no.
Mire, les voy a poner un ejemplo. Cris es mi amigo y puedo usarlo de ejemplo y Carlita también. ¿Okay? Hace unos años atrás, Cris vivía en una casa de ¿qué? No, pero ¿cómo decías tú? De fierro. Hace unos años atrás, Cris vivía en una trayuda y no está mal, no estoy diciendo que está mal. Pero alguien un día le dijo, tenía unos amigos que económicamente estaban un poquito mejor que él, y le dijo, no es el mío, una persona le dijo que no se podía juntar con esos amigos porque pues no estaba a su nivel. Y dijo, ¿el teléfono de quién es? ¿Sí es el mío? No, yo no soy. Díganle que no estoy. Ya me perdí. Ya me acordé. ¿Dónde me quedé? Unos amigos dijeron que no. Entonces, platicábamos con él una vez y decía, tú no tienes límites. Dios te llamó a que tú puedas hacer lo que tú quieras si confías en Él. Les estoy hablando de un par de años atrás. Decía Gael que vivía en una casa de fierro, porque era una así de lámina. Hoy en día Dios ha llevado a otro nivel a Carlita y a Cris. Vive en una casa muy bonita, tiene su compañía. Ahora le pedimos prestado porque no tenemos. Porque no se limitó a las palabras de una persona, sino se limitó a las palabras de Dios. La palabra de Dios no te limita. Y voy a decir, su confianza está. Me encantó lo que estaba enseñando ahorita Carlita. ¿Saben por qué? Porque yo como su pastor soy testigo que ellos han depositado su confianza en Dios. Yo veo sus diezmos y no les estoy diciendo, no. ¿Saben una cosa? Al principio de año ellos tomaron una decisión de honrar a Dios, de decir, voy a traer mis primicias, y estaban vendiendo un carro, y fue la primera venta que tuvieron, y fue una venta y dijeron, aquí está, yo le prometí a Dios y aquí está. ¿Sabes qué? Yo veo cómo Dios les ha honrado, porque ellos decidieron honrar a Dios y los ha llevado de victoria en victoria en victoria. No solamente en finanzas, sino en su vida personal. Yo ahorita escucho a Carlita y decía, porque eso se llama fruto. El fruto es lo que nosotros trabajamos, en lo que nosotros decidimos depositar nuestra confianza en Dios, meternos en la palabra de Dios, meternos en la oración, adorar a Dios, comenzar a creer, a caminar, no importando lo que la gente diga, no importando lo que el mundo dice, no importando lo que las situaciones, sino lo que es la palabra de Dios, comenzamos a caminar y nuestra fe comienza a dar frutos que comienza a ser de bendición. El fruto es algo que nosotros trabajamos, pero después viene, dice, que Pastor Milton lo decía la semana pasada, que decía Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando entendemos que todo lo que nosotros recibimos es porque comenzamos a recibir los nutrientes de Dios. Cuando plantamos un árbol frutal, comienza a recibir, ¿savia se llama? ¿No? La savia, comienza a recibir la savia que comienza a alimentarse en el tronco, comienza a crecer el tronco y de repente comienzan esas ramas a crecer y comienzan a los pequeños cositas, florecitas, los brotes, esa quería, brotes. ¿Cómo empiezan los brotes? Como una semillita que se hace una flor. ¿Han visto? El fruto, no en todos, ¿verdad? Pero en la gran mayoría, porque las nueces no hacen eso, ¿o sí? ¿También? Hace una flor. ¿Se recuerda el libro de Cantares que dice, ya está en cierne, la vid ya está en cierne, o sea, ya está la flor. La flor es que te indica que muy pronto donde está esa flor
va a haber un fruto. Va a haber un fruto. Allí en nuestra casa, en su casa, plantamos unos árboles frutales en la parte de atrás. Y ahorita nos va a regañar el agricultor aquí porque dice que no va a haber todavía flor, pero ya están todos floreados. Y los ves y dices, muy pronto ahí va a haber fruto. ¿Por qué? Porque la flor representa ese fruto que está recibiendo todos los nutrientes. El fruto de la fe de nuestras vidas comienza a salir a través del trabajo que nosotros hacemos de depositar nuestra fe, nuestra confianza. Comenzamos a practicar la obediencia. Porque miren, es impresionante cómo personas muchas veces todavía preguntan, tengo que diezmar de esto, tengo que ofrendar de esto, tengo que obedecer, tengo que hacer esto, tengo que leer cuántos versículos de la Biblia, tengo que ayunar, ¿Qué dices? Lo que leíamos la semana pasada o antepasada, que nos decía Hebreos capítulo 5, ¿verdad? Dice, habiendo ya de ser maestros, tienes necesidad de nuevo de leche en vez de comida sólida. ¿Por qué? Porque no has depositado tu confianza plenamente en Dios. Cuando hablamos hablando de los frutos, Gálatas capítulo 5, 22, dice, mas el fruto del Espíritu, para que vean que vienen dos versiones, ¿ok? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto de nuestras vidas comienza a darse, ese fruto de fe, mientras más nos acercamos a Dios, mientras más confiamos en Jesús, mientras más, aún que la noche esté muy oscura, aún que la situación que está a nuestro alrededor se ve como que, ¡ay, no, es que está muy difícil! Dices, sí, está difícil. Porque mire, fe no significa decir, no, todo está bien. No. Fe es decir, sí, está bien difícil, está oscuro allá afuera, hay truenos allá afuera, hay dificultades allá afuera, pero mi confianza está en Jesús. No me voy a mover. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Jesús. Primero dijimos arrepentimiento y después fe en Dios. Don, dice que viene como un don. Un don, dijimos, es como un regalo que recibimos. Un regalo, tú no tienes que hacer nada por él. ¿El regalo de qué habla? ¿De ti? De la persona que te lo dio. Tú no hiciste nada. Llegó alguien y dijo, mira, te traigo este regalo. ¿Y tú qué haces? Gracias. Lo recibes, ¿verdad? Lo recibes. Solamente antes de algo que tengo para que entendamos mucho mejor. Vamos a ir a 1 Corintios. 1 Corintios. Vamos a ver qué dice acerca de la fe. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Sigue? Dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, número 1. A otro palabra de ciencia, número 2, según el mismo Espíritu. A otro fe, número 3, por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades, número 4, por el mismo Espíritu. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero para todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es un regalo. Es un don que Dios nos da. Hay gente que, decía el pastor Milton la semana pasada, hay personas que tienen muchos dones, que son, llegué tarde a la repartición. ¿Ah? Hay gente que, wow, impresionante, ¿verdad? Pero mientras nos acercamos a nosotros, a Dios, más vamos a ver, lo más importante en nuestra vida no es un don, es un fruto. Porque el don habla de quien lo dio, pero el fruto habla de ti.
¿Dónde has depositado tu fe? En Dios. En Dios. Miren, hoy vamos a aprenderlo de una manera muy especial. Hoy está con nosotros el profesor G, que lo invité para que nos diera una explicación más impresionante acerca de lo que es la fe en Dios. Entonces, yo quiero que pongan mucha atención. El profesor G is in the house. ¡Un aplauso! Bueno, lo que se está preparando. Es de todo. Ok, bueno, rápidamente lo que va llegando. Dijimos 9 dones. Número 1, palabra de sabiduría. Número 2, palabra de ciencia. Número 3, fe. Número 4, dones de sanidades. Número 5, milagros. Número 6, profecía. Número 7, discernimiento de espíritus. Número 8, diversidad de géneros de lenguas. Número 9, interpretación de lenguas. Pero recuerda, no podemos hacer nada por un don. Un don es algo que recibimos. Lo que tenemos que hacer es trabajar en los frutos del Espíritu. Así que conmigo denme un aplauso para recibir al profesor Dr. G. Yeah, Dr. G is in the house. Muy bien, ¿dónde está su micrófono? ¿Dónde quedó? No está. Ahí viene, campeón. ¿Te lo pongo aquí? Hola, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de la solución que limpia el pecado. Aquí tenemos a nosotros, en nuestra vida. Aquí tenemos el pecado horrible. Y aquí tenemos a Jesús. Un día, Adán y Eva, en el principio de todo el mundo, cuando lo estaba creando Dios, tenían una vida clara, no mentían, no se escondían nada. Pero un día pecaron y miren cómo se hizo su vida horrible, negra. Muy horrible, lleno con pecado. Todo horrible. Todos los días pecamos. Todos somos pecadores. Todos los días hacemos algo malo, mentimos o algo. Tiene que haber algo. En la Biblia, en Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero cuando nos arrepentimos del pecado, del odio, del rencor, cuando nos arrepentimos de todas las cosas malas, ahí es cuando entra Jesús. Dios mandó a su único hijo para que Él tomara nuestro lugar, para que nos limpiara nuestra vida. En Romanos 5:8 dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores.
es el Todopoderoso, Él nos limpia. Miren cómo Dios nos limpia. Porque Dios es el Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes. Yes. ¿Qué pasa, campeón? Jesús vino a nuestra vida pecaminosas. ¿Y qué pasó? ¿Su sangre qué? Nos limpió De todo pecado. de todo pecado. Cuando hicimos qué? Nos... Arrepentimos. ¡Yes! Otra pregunta. ¿Cuál? ¿Ustedes creen que el pecado pueda con Jesús? No. Miren. Oh. No puede. Otra pregunta. ¿Jesús puede con el pecado? Claro que sí. Miren. Wow. ¿Dónde está la clave? En el arrepentimiento. Yes, 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 yes. En la Biblia dice en Juan 3:16 dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Amén. Bueno, vamos a orar para que todos los que nos han arrepentido que se arrepientan, para que Dios entre en sus vidas. Te damos gracias, Señor, por darnos esta vida tan maravillosa, Señor. Te damos gracias por todo este universo. Te pido, Señor, que los que nos han arrepentido que se te arrepientan a tus pies, que se arrepientan ante todo mal que han hecho, para que tú entres a sus vidas, Señor, y los limpies. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias, profesor G. Denle un aplauso. Gracias, campeón. Ya fue todo. ¿Sí? Muy bien, vamos a terminar. ¿Qué mejor ejemplo de entendimiento? Ahí vemos manifestado el don y los frutos del Espíritu de Dios. Quiero terminar. Hay personas que preguntan muchas veces, ¿por qué dentro de la iglesia hay personas que no tienen fe? ¿Por qué hay personas que no tienen fe? Mira, déjame terminar este pequeño, tener un poquito de entendimiento. Tenemos que entender, la Biblia en el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, nos dice que tenemos que entender, que recordar que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que sumergirnos diariamente en su presencia, en su palabra, todos los días, en oración, en adoración. Tenemos que entender que mientras más nos acercamos a Dios, más crecemos y comenzamos a dar fruto. Entonces,
¿Por qué dentro de la iglesia, no voy a hablar ni siquiera fuera de la iglesia, voy a hablar dentro de la iglesia? ¿Por qué dentro de la iglesia hay personas que no tienen fe? Hay personas que dices, tienen tantos años y siguen estando igual. ¿Por qué? Spurgeon, uno de los teólogos del siglo pasado, decía, el problema es que esas personas nunca han entregado su vida a Jesucristo como su Salvador. Hicieron una profesión de fe religiosamente, pero el que tú creas que Jesús es Dios no significa creer que Jesús es tu Dios. El que tú creas que la gente debe rendir su voluntad totalmente a Dios no significa que tú hayas rendido tu voluntad completamente a Dios. El libro de Santiago nos dice, ¿verdad? Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No significa que tú simplemente tengas un conocimiento, sino cuando tú lo haces una decisión propia en tu vida. La primera cosa es que esas personas no han tenido una conversión real, no han creído en su corazón y no han depositado su fe completamente en Jesucristo. Y número 2, decía Spurgeon, dice que las personas que han hecho una profesión de fe, que sí han recibido a Jesús como su Salvador, pero no están dispuestos a obedecer. Quieren vivir su vida como a ellos les da la gana. Quieren vivir su vida como ellos deciden que la van a vivir sin tener un entendimiento de la palabra. No están dispuestos a someterse a la palabra de Dios, a la obediencia de su palabra. Y lo que pasa es que por eso su vida completamente está en fracaso. Hay una historia de un campesino que era apicultor, se dice a los de las ovejas, ¿cómo se le llama? ¿Sí? Avicultor, ¿verdad? Este hombre tenía rebaños de ovejas y era un hombre que amaba mucho sus ovejas. Entonces él se encargaba que en su rancho, en su lugar que tenía ahí, tuvieran un buen pasto, que tuvieran agua limpia, que estuviera limpio todo el lugar, que tuvieran un buen alimento para que sus ovejas estuvieran sanas. Pero se frustraba porque cada día había una oveja rebelde que se salía de su campo y se iba al campo del vecino. Y el problema era que el campo del vecino era un trochil. No había buen alimento, no había buen pasto, no había alimento, había agua sucia. Y regresaba toda cochina, mal alimentada. Y se frustraba porque decía, yo me encargo tanto de preparar un buen camino. Pero siempre esa oveja rebelde va al campo del vecino. Así muchas veces en nuestra vida. Hay personas que no tienen fe en Jesús, saben que tienen que pedir perdón porque ofendieron a alguien, pero no les da la gana. Saben que deben de reconciliarse con su hermano, la palabra nos lo dice, pero no lo quieren hacer por su orgullo. Saben que deben renunciar al camino incorrecto de la vida que están llevando, pero no les importa el fin del camino. Quieren el gozo religioso, quieren llegar a la iglesia simplemente sentirse bonito cuando están las alabanzas. Hay esa gente que les emociona tanto, los ves, qué impresionante, pero viven una vida sin fruto. No hay obediencia a la palabra de Dios. No tienen fe, no tienen una certeza en su vida, no tienen una confianza en nada. Mira, el enemigo siempre nos va a engañar para apartarnos de la certeza y de la convicción en Dios. Todos hemos escuchado este pasaje en 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tenemos que darnos cuenta que el enemigo siempre nos quiere apartar. Por eso Santiago nos decía, someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros.
si nos sometemos a la autoridad de Dios, si depositamos toda nuestra confianza en Dios, si creemos lo que Él dice en su palabra, entonces dice que el enemigo se va a apartar de nosotros. Es una vida cuando tenemos que consagrarnos totalmente. Quiero terminar con esto. El enemigo siempre va a buscar. Mira, Juan 10:10, si me lo pone por favor, Juan 10:10. Todos conocemos este pasaje. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira, muchas veces pensamos en el diablo como ese mono que todos conocemos de rojo, con colita, con un trinchete y con cuernitos, ¿no? Siempre pensamos, de hecho en la iglesia por muchos años les decían, no te preocupes, el diablo es un enemigo derrotado, y sí es un enemigo derrotado, pero sigue siendo un enemigo, y un enemigo puede hacerte daño, y es un enemigo estratégico. Siempre pensamos que el enemigo va a venir a robarnos, trayéndonos pecado. No siempre es así. Mira, una de las cosas que utiliza más el diablo para quitar nuestra fe en Dios son las distracciones. Distracciones como ¿qué? El trabajo, el deporte, el romance, los estudios. ¿Todo esto es malo? No. Sin embargo, lo saca de la posición correcta para que tú no te sometas y no creas y no tengas una certeza en la fe en Dios. ¿Cómo qué? Explícame, Víctor, ¿cómo qué? Muy fácil. Mira, un jefe de familia. ¿Sabes qué? Salieron horas extras para el domingo, no voy a ir a la iglesia porque hay que trabajar porque hay tantas necesidades. No me malentiendas, la Biblia nos habla, y más como jefes de la casa, ¿verdad? Tenemos que trabajar. Sin embargo, cuando rendimos a nuestra obediencia a Dios y nos sometemos a Dios y decimos, yo primeramente, antes que cualquier cosa, voy a honrar a Dios con mi tiempo, Dios abre las puertas. Dios abre las puertas siempre. Tenemos que someternos a Él. Pero el enemigo va a decir, oye, son unas horas extras y las pagan a 2, a 3, 1.5. Y dices, wow. Pero como jefes de familia decidimos que no voy a ir a la iglesia y no nos damos cuenta que no estamos dañando nuestra vida, sino la de mi esposa y de mis hijos. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, los estudios son malos, ¿no? Pero saben que de repente nuestros jóvenes llegan, estoy en la universidad y tengo que presentar trabajo, tengo un examen esta semana, no voy a la iglesia porque voy a hacer mi tarea. Y lo decimos, ¿ok? Que se quede en casa. Les voy a preguntar algo. Ahorita me decía Gael que la paga del pecado es muerte. ¿Todos entendemos eso? La paga del pecado es muerte. O sea, hay una sentencia de muerte en nuestras vidas. Mamás, le voy a apuntar a las mamás porque esto es más fácil con las mamás. Las mamás son más aprensivas, más protectoras. Mamás, si usted sabe que sobre su hijo hay una persona que decidió que lo iba a matar, ¿qué es lo que haría? ¿Qué haría, Perita? A ver, otro. ¿Qué harías? Proteger. ¿Pero cómo? ¿Qué harías? Anda, cálmate. Proteger. Estaba orando, sí, ahorita. Y te seguís muy bien. Muy bien. ¿Qué harías? Alejar. Haríamos lo imposible. Lo buscaríamos. ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué? Porque sabes que alguien puso precio, dice la ciudad, pusieron precio sobre su cabeza. ¿Y qué dices? No, que esté conmigo aquí, lo voy a proteger, lo voy a cuidar. Vas a hacer lo imposible, ¿para qué? Para que no se muera, ¿cierto? Ahora te pregunto, si entendemos que la paga del pecado es muerte, ¿por qué muchas veces permitimos a nuestros hijos que se queden en casa? ¿O porque muchas veces permitimos
decir, no voy a ir a la iglesia. Ay, ahí no va a salir lo religioso de decir, no, mi relación con Dios no tiene nada que ver con la iglesia. No se tiene, porque la Biblia nos dice que no nos podemos dejar de congregar. La Biblia, discúlpeme, la Biblia lo dice así, no podemos. Primera de Pedro 5, 8 y 9, fíjese lo que dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Estad firmes. Tenemos que tener cuidado con las distracciones, porque el enemigo nos quiere robar, matar, destruir. ¿Qué otra cosa hace? La duda. ¿Será que sí hago? ¿Sí daré mi diezmo o no lo daré? ¿Sí iré o no iré? Y comienzas. En portugués, ir se dice vo. Y hay un sapo, le llaman el sapo de la duda, porque en vez de hacer crack, crack, dice vo, no vo, vo, no vo. Entonces los brasileños dicen que es el sapo de la duda, porque son como que voy o no voy, voy o no, entro o no entro, obedezco o no obedezco. Comienza a poner duda en nuestra vida. No pasa nada. No pasa un dominguito que tiene, no pasa nada. Ahora entiéndame, no estoy tratando de ser religioso, de decir, ay, faltaste. No. Estoy hablando cuando haces un hábito, una costumbre en tu vida. Santiago 4:13 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si no tenemos cuidado con nuestra vida, dice, no sabemos cuándo es el día que nos vamos a presentar delante de Dios. No podemos jugar con nuestra salvación. Y número 3, que Satanás hace para robarnos, es la condenación. Es la condenación. Quiere quitar esa seguridad, esa certeza, nuestra convicción. Quiere manchar nuestra integridad engañándonos con la condenación de decirnos, ¿cómo eres hipócrita? Pero acuérdate, esta semana ¿cómo le hablaste a tu esposa? Hipócrita, ¿a qué vas a la iglesia? Ya no vayas. Ay, estabas en la tienda y pasó aquella mujer y te quedaste bien. Hipócrita, ¿qué estás haciendo ahí? Comienza a traer una condenación a nuestra vida. Gael ahorita decía algo muy importante. Todos los días pecamos. ¿Ok? Eso no quiere decir que vivimos en pecado. Nos ensuciamos. ¿Por qué? Toda la Biblia siempre nos enseña algo. ¿Se recuerdan que cuando una persona venía a una casa a visitar en los tiempos de Jesús, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Les lavaban los pies. ¿Por qué? Porque el caminar te ensucia. Luis tiene un taller, tiene un terreno ahí, y hay tierra y se forman muchos toritos. Y te cae bien gordo porque cuando caminas por otro, llegas. Yo sé algo y me hago así porque llegas a la casa y de repente dejas los zapatos ahí y vas al baño y te entierras un torito. ¿Cómo duele? ¿Verdad? Parece que tienen veneno. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, no a los que andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Déjame les hago una pregunta. ¿Andar conforme al Espíritu quiere decir que no vamos a pecar? No, es que reconocemos que pecamos, pero nos arrepentimos. Tratamos de nuestra naturaleza es como esa ovejita que cayó en el lodo y se levanta. ¿Por qué? Porque no quiere estar sucia. Pero la naturaleza de un puerco, ¿qué es? Se revuelca. Pero cuando yo entiendo que mi naturaleza es una naturaleza nueva, entonces cambio. Con este verso termino. Segunda de Corintios
13:5. Dice, examinémonos a nosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Fíjate qué palabra dice, examínate a ti mismo. ¿De qué está hablando? Es como cuando vas a salir a un lugar, veniste a la iglesia o vas a ir a un restaurante o vas a ir a algún lugar. En cuanto te cambias, ¿qué hacen? En el espejo, ¿verdad? Y a ver si todos los gallitos te estás viendo para todos lados. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Te estás examinando? ¿Cómo te ves? Porque si te encuentras en la calle una persona criticona que dice, ay, mira, trae un zapato de uno y otro, ni te diste cuenta, ¿eh? Te está viendo. Entonces te examina. Lo que está diciendo es que nos veamos delante como un espejo delante de la palabra de Dios y comencemos a ver nuestra vida. ¿Soy fiel a Dios? ¿Soy fiel a mi esposa y a mis hijos? ¿Soy fiel con el dinero que Dios me da, con los diezmos, con todo lo que tengo? ¿Estoy sirviendo fielmente? ¿Estoy honrando a Dios? Examinemos a nosotros mismos. Si el árbol es bueno, el fruto es bueno. Estamos tomados de la vid. ¿Por qué no nos ponemos de pie para terminar? ¿Dónde está puesta nuestra fe? En Dios. En Dios. No podemos jugar. Familia, no podemos creer el engaño del enemigo. Quiere distraernos, quiere poner duda en nuestra vida, quiere condenarnos. Pero no podemos jugar con nuestra salvación. La Biblia claramente nos lo dice, que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de Dios. Y nos dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es la vida eterna. Me encanta Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la palabra que confesábamos, decíamos ahorita hace unos versículos atrás, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y si creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Somos justificados por la fe, nuestra fe puesta en Él. No está nuestra fe puesta en una organización, nuestra fe no está puesta en nuestro banco, nuestra fe no está puesta en nuestra profesión, en nuestro apellido, nuestra fe no está puesta en lo que el gobierno va a hacer. Nuestra fe no está puesta, no debe estar puesta en que si va a llegar un cheque más de ayuda. Nuestra fe no puede estar puesta en ningún partido político. Nuestra fe tiene que estar puesta en la esperanza de la vida eterna que podemos recibir solamente a través de Jesús, del regalo de la salvación que Él nos da. Familia, ¿por qué no cierras por unos momentos tus ojos? Mientras cantamos una vez más ese coro de la gracia de Dios, yo quiero que te examines a ti mismo. Examínate a ti mismo y puedas entender, ¿de veras tengo mi confianza en Dios o simplemente estoy viviendo una vida religiosa, de tradiciones, de costumbres?
Señor, te damos gracias en esta tarde por esa gracia que tú tienes para con nosotros. Esa gracia que es más grande que el juicio. Cuando hemos depositado nuestra confianza en ti, Señor. Hemos puesto toda nuestra certeza en esa esperanza de vida eterna, Señor. Tenemos una convicción, Señor, porque tú veniste a este mundo, moriste en una cruz, resucitaste al tercer día, Señor, para darnos vida eterna. En ti llevaste todos nuestros pecados. Por eso esta tarde te damos gracias. Familia, ahí con sus ojos cerrados. Te decía ahorita, examínate a ti mismo. Yo no puedo saber lo que hay dentro de tu corazón, solamente tú y Dios. Pero si hoy tú no tienes esa certeza, no tienes esa seguridad, que si el día de hoy fueras llamado delante de Dios, no tienes la seguridad que tuvieras una vida eterna, no te vayas de la misma manera. Aquellas personas que nos están a través de las redes, no tienes una seguridad. Me dices, Víctor, hoy entiendo que he vivido una vida religiosa, de costumbres, de tradiciones. He venido a la iglesia como una tradición o porque mis padres me llevaron cuando era pequeño. Pero hoy entiendo que necesito arrepentirme y depositar toda mi fe en Dios. Ahí donde estás tú me dices, Víctor, yo quiero hacer una oración. Yo quiero entregar mi corazón a Cristo. Si tú estás aquí o a través de las redes, si tú me dices, Víctor, yo quiero hacer esta oración, ahí donde tú estás, repite esta oración o hazla de tu corazón. Dile, Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias por venir a este mundo y tomar mi lugar. Morir en esa cruz por mis pecados. Gracias por perdonarme. Gracias por resucitar y perdonar todos mis pecados. Te pido perdón en esta tarde, Señor. Y yo reconozco, Señor, que he vivido una vida alejada de ti. Pero hoy decido, Señor, poner toda mi confianza en ti. Entrego mi vida. Te pido que me aceptes como tu hijo. Sé el Señor y Salvador de mi vida. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar sus lugares. Muchas gracias. Me sorprende mucho que ahorita va a empezar a hacer aire y mucha tierra y no nos gusta el aire, sobre todo en esta región. Me acuerdo cuando vivíamos en Chicago hacía un aire pero no se levantaban las polvaderas, y sin embargo Dios nos permite tener tiempos de aire tiene muchos propósitos. Por ejemplo, uno de ellos es la polinización de los árboles, de las flores, que los necesitamos. 2, se lleva la contaminación. Y Dios siempre tiene un propósito de por qué hace las cosas, y aunque no nos guste, tiene un propósito. Y yo deseo que esta semana ustedes sean como este día airoso, que puedan ser la bendición de otras personas que se lleven sus problemas, que puedan fertilizar a otras familias y que puedan tener la oportunidad de hablarle a otras personas. Así es que esta mañana yo pido, Señor, que tú bendigas a cada una de las familias que están aquí representadas, Señor, que les hagas bendición, Señor, que los bendigas y los hagas bendición para que puedan bendecir a otros. Bendice sus familias, Señor, y que así puedan ser ejemplo a otras familias que no tienen esperanza. Bendice sus finanzas, Señor, y que otras personas puedan admirar cómo tú eres fiel con las finanzas y puedan aprender, Señor, y conocer de ti. Yo te pido, Señor, que los bendigas con salud para que otras personas, a pesar de lo que estemos viviendo, de la temporada, de las enfermedades, ellos puedan conocerte, otras personas, a través
de la vida de cada una de las familias de aquí, Señor. Bendícelos con toda bendición, bendícelos por el camino, bendice lo que hablan, bendice lo que hacen, bendice cada uno de sus hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice su semana y que puedan ser, Señor, como este aire, que traigan bendición a toda esta ciudad y una esperanza que tanto necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río de sanidad en las aguas de esperanza. Podemos sentir